Ella es Beatriz Urrutia, trabajadora social y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Gracias por estar conectado con nosotros, Beatriz. ¿Qué celebramos hoy? Hoy es un día y una efeméride, ¿no? Así es. Hoy conmemoramos el Día de Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez, ya instalado por la ONU, Ya. porque, bueno, hay un día también de las personas mayores, que es el día 1 de octubre, pero esta fecha en especial es para tomar conciencia sobre el abuso y el maltrato que sufren las personas mayores en el mundo. Pero, En Chile, casi un 20% de la población son personas mayores de 60 años, estamos hablando de casi 4 millones de personas, y justamente las personas mayores muchas veces sufren de discriminación, de maltrato y de abuso, tanto en el seno de las familias como de parte de la comunidad o incluso de parte de instituciones y lamentablemente también en algunos casos de profesionales. Entonces, es un día para tomar conciencia sobre este tema y poder así prevenir y erradicar toda forma de violencia hacia las personas mayores. perfecto. Empecemos por la discusión y la concepción de lo que son personas mayores. De hecho, muchas de estas cuestiones parten por el lenguaje, Beatriz, ¿eh? ¿De qué manera Así nos es, referimos al otro? Entonces, claro, sí, antiguamente hay ciertas tradiciones que hay que empezar a cambiar. Esto es muy relevante. Las palabras importan, porque las palabras, como dice el cliché, pero es verdad, van generando realidad, definen la manera en que tú interpretas el mundo y las valoraciones que damos. Por lo tanto, cuando uno dice el viejito o la viejita, a lo mejor uno lo hace con sus padres, ¿eh? Con mucho cariño, pero detrás de eso, la persona cuando recibe esa denominación siente algo. totalmente. Bueno, nosotros como grupo de gerocomunicación de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile justamente hemos instalado o estamos empezando a instalar el concepto de la gerocomunicación, porque creemos que es muy importante no solo cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos con las personas mayores, sino que también cómo comunicamos, tanto como les hablamos a ellas o cuando nos referimos a ellas, que es lo que tú decías, o también cómo la representamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la publicidad, etcétera. ¿Ya? Y hoy en día el concepto a utilizar, que es el que está en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores A ver, establecido, ¿cuál es? es el de persona mayor. ¿Ya? ¿Y por qué persona mayor? Porque releva la condición de persona antes que todo, ¿ya? Y todas las personas tenemos los mismos derechos. Sin embargo, en el caso de las personas mayores, muchas veces no se hacen valer esos derechos y por lo tanto Chile ratificó el año 2017 esta Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y también hoy estamos justamente, digamos, celebrando de alguna manera en Chile que por fin se promulgó la ley de envejecimiento integral. Y justamente hoy día hubo una actividad encabezada por el presidente de la República para un compromiso en la implementación de esta ley que también considera 15 derechos de las personas mayores. Entonces, digamos que el término más adecuado a utilizar hoy es persona mayor cuando nos referimos a las personas mayores de 60 años. Y claro, a veces las personas por cariño, como tú dices, usan otros conceptos, hablan de abuelito, viejito, pero en Mm. realidad esto no corresponde. Beatriz, cuéntame un poco más de esta reunión a la que fuiste hoy día. Esto ya es materia contingente. Estamos hablando de una... ¿Por qué fue necesaria una ley nueva? ¿Qué es lo que consagra esto? Sí, bueno, fue necesaria una ley justamente porque por muchos años los derechos de las personas mayores no fueron considerados y la ley tipifica algo muy importante que es la no discriminación. Ya lo que tú mencionabas al principio, el tema del edadismo, algo que está muy presente en nuestra sociedad lamentablemente, ya, y que el edadismo es la discriminación por edad, dicho en palabras simples, pero que afecta en especial al grupo de las personas mayores. De hecho, hay un informe mundial de edadismo de la OMS del año 2021 que señala que la mitad de las personas a nivel mundial discrimina a las personas mayores. O sea, es a ese nivel de gravedad el fenómeno del edadismo. Por lo tanto, era muy importante que existiera una ley en Chile donde se consagraran los derechos de las personas mayores y donde ya no se ve a las personas mayores solo como sujetos, ¿cierto?, de asistencia o cuidado, sino que personas que tienen derechos en todas las áreas, en la salud, en la educación, en el trabajo, en la vivienda, etcétera. Y esa es la importancia de esta ley. Y además también establece lo que es el abandono
como en el fondo, el abandono social, ¿cierto? Como algo muy importante, porque muchas personas mayores también, a propósito del Día de Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato, sufren de abandono, que es una forma de maltrato. Entonces también esta ley viene a tipificar y dar a los tribunales de familia, ¿cierto?, la capacidad de poder establecer medidas de protección para las personas mayores que sufren de abandono. Ya, entonces ya aprendimos algo, todos los que estamos escuchando, me incluyo. Siempre yo hablaba de adulto mayor. Lo correcto hoy día, entonces, por convención, es persona mayor. Eso es interesante. De 65 para arriba, de 60 para arriba, ¿quién es una persona mayor? De 60 para arriba en Chile. Eso es lo que dice la ley, de 60 años hacia arriba es persona mayor. Y bueno, sí, por muchos años se utilizó el concepto adulto mayor. Sí. Pero cuando hablamos de los adultos mayores, tiene una connotación también de género, ¿no? Que es más bien hablar de en masculino, cuando decimos los adultos mayores. Por eso también hoy se prefiere hablar de las personas mayores, que es más inclusivo, incluye también al género femenino, y además hay que pensar que a nivel mundial, no solo en Chile, la población mayor está compuesta principalmente por mujeres, entonces también tiene esa connotación. Por un lado, el relevar a la persona, al decir persona mayor, pero también un tema de género. Bueno, tiene que ver también porque las mujeres viven más que los hombres en general, ¿eh? Las mujeres siempre son las que nos sobreviven a nosotros. Ahora, dicho eso, algo pasó en el camino, Beatriz, ¿no? Porque hay ciertas culturas donde la edad, la cana, es muy respetada. Es algo que te da perspectiva. Yo vengo de vuelta, yo te puedo dar consejos a ti que eres joven. Por ejemplo, anda aquí cerquita, hablando de nuestras culturas, anda a Rapa Nui y anda tú a faltarle el respeto a un anciano, como le dicen ellos. O sea, las penas del infierno. El anciano, o en este caso la persona mayor de Rapa Nui, es tremendamente respetada. Hay un consejo de ancianos que son los que son consultados cuando la isla tiene que tomar una decisión importante. Entonces, en algún momento, en algunas culturas más bien occidentales se dio esto. En Asia también hay harto respeto y hay una cierta veneración por quien ya ha vivido etapas, ¿no? Entonces, eso se fue perdiendo. Entonces, hoy día tenemos como una cultura de lo desechable. Yo, cuando soy joven y el mundo es mío, me las sé todas, el que ya vivió y el que está más viejo es desechable, que se vaya a encerrar, no quiero verlo, me molesta. O sea, como que se instaló esa percepción, y tú me dices, persona adulta, más de 60 años, y esto es increíble, porque una persona hoy, 2026, de 60 años, no se compara en nada a hace 50 años y una persona de 60 años. O sea, estamos hablando de otro nivel de calidad de vida y de estándar también. Totalmente. O sea, mira, las personas mayores, obviamente en muchas culturas, como tú dices, han sido muy consideradas, pero también hoy tenemos una etapa de vejez que es mucho más larga que lo que era antiguamente, hay que decirlo también. Por lo tanto, cuando hablamos de las personas mayores, estamos hablando de un grupo de la población que abarca desde los 60 años hasta los centenarios, ¿ya? Entonces es un grupo muy heterogéneo, pero además una de las etapas más largas de la vida. Y por lo tanto, la sociedad es primera vez que se está enfrentando a un fenómeno de longevidad como el actual, ¿ya? Y efectivamente, en las sociedades occidentales hay una veneración por la juventud, ¿cierto? Por la belleza, entre comillas, belleza, porque la belleza siempre es subjetiva, ¿no? Pero ciertos estándares de belleza, físico, etcétera, que van dejando de lado muchas veces a las personas mayores, y por eso no son incluidas, por ejemplo, en el mismo cine, en las imágenes que vemos en publicidad, etcétera. O sea, eso yo creo que ha ido cambiando poco a poco, pero ha sido un proceso lento, porque para que esto se genere se necesita un cambio cultural. Y ahí los cambios culturales son a largo plazo. Y por eso es que nosotros, como Sociedad de Geriatría y Gerontología, creemos muy importante instalar, ¿cierto?, este concepto de la gerocomunicación, que es cómo comunicamos acerca de las personas mayores, porque como tú bien decías, el lenguaje crea realidad. Entonces también cómo nosotros hablamos sobre las personas mayores y cómo también nos referimos a ellos en todo lo que es la publicidad, los medios de comunicación, el mismo cine, los textos escolares, en fin, en tantas circunstancias donde comunicamos sobre el tema, es muy relevante para poder también contribuir a este cambio cultural donde las personas mayores no sean discriminadas a razón de su edad. Bueno, a mí siempre me han dicho vieja en la ropa, el carné puede envejecer también, se puede arrugar, no tengo idea. Las personas nunca van a dejar de estar vigentes, y esto es importante que lo sepan. Entonces, cuando usted le dice a su mamá,
o a su abuelo, oye, sácate esa ropa, si eso ya no estáis para eso. Esa frase de ya no estás para eso, ustedes no saben lo limitante que es, y no solo en ese momento, sino que de ahí en adelante uno inseguriza a muchas personas que quieren seguir disfrutando y tienen todo el derecho de hacerlo, porque además se ganaron el derecho cuando llegan a esa edad, y muchas veces hay ciertas cosas que les da vergüenza hacer porque el resto los va a criticar, entonces dejan de vivir y así van envejeciendo finalmente. Es que hay un tema muy importante que tú señalas, porque dentro del edadismo hay tres formas de edadismo. Por un lado está el edadismo institucional, ya que es desde, digamos, los estamentos pueden ser desde el Estado, desde los privados, hacia las personas mayores, que tiene mucho que ver, ¿cierto?, con la atención en los servicios públicos, etcétera. Por otro lado está el edadismo interpersonal, que es este que se da de persona a persona, que muchas veces se da dentro de las familias, también como tú señalabas, pero también existe el autoedadismo o edadismo autoinfligido. Mira. Que es cuando las personas mayores hacen propios estos prejuicios, estos estereotipos negativos sobre la vejez y por lo tanto se ponen límites. Ellos mismos se limitan a hacer cosas nuevas, a aprender cosas diferentes, en fin, porque hacen propios estos prejuicios. Por lo tanto, es muy importante ir cambiando esta mirada para que las personas mayores puedan estar más integradas, no solo en la comunidad en general, sino que también, como tú señalabas, dentro de la familia. Muchas veces los hijos, las hijas, los nietos limitan la autonomía de las personas mayores, o sea, la capacidad de tomar decisiones, porque los ven más frágiles, porque también tienen estos estereotipos sobre lo que es cierto, la vejez. Por lo tanto, hay que ir haciendo esa educación a las familias, a las personas de manera individual, a la comunidad, etcétera, para ir cambiando esta mirada. Hace muy poquitos días yo tuve una reunión con varios amigos. Entre esas amigas había una que cumplió 60. Y me acuerdo que me decía, o sea, primero no tenía ni una pinta de 60 años, porque esto también ha cambiado mucho, a la tecnología, la ciencia, el acceso a medicina, la calidad de vida, en fin. Las personas se van deteriorando menos también. Pero bueno, más allá de eso, me decía, tengo 60, ya me queda poco. Yo le dije, ¿de qué estás hablando? Te quedan por lo menos 30 años. O sea, si tu mamá ya tiene más de 80, lo más probable es que ese sea tu desde. O sea, cuando tú tengas 80 no te vas a ver y probablemente vas a ir hasta los 100. O sea, los centenarios están creciendo mucho. Van a tener que inventar una nueva categoría justamente para todo esto. Y además, y aquí viene algo muy complejo también, y te lo aprovecho de comentar, Beatriz, porque tú me decías que hoy es el día que conmemora la conciencia en contra del maltrato a las personas mayores. Pero en algún momento alguien va a tener que hablar respecto de leyes laborales que amplíen la edad de jubilación. Porque los sistemas en ninguna parte del mundo estaban hechos para una población creciente que viviera más de 90 años. Y la verdad es que está pasando. En todo el mundo, Chile incluido. Entonces, en algún momento vamos a tener que también tener esa discusión y va a ser complicado. Así es. Bueno, en otros países han subido la edad de jubilación. Yo creo que aquí en Chile estamos un poco lejos todavía de eso. ¿Por qué? Porque todavía hay gran discriminación por edad, ¿ya? Entonces, desde las empresas. Por lo tanto, una persona se queda sin trabajo a los 50 años y le cuesta un montón encontrar trabajo. Durísimo. Por lo tanto, creo que estamos lejos todavía de hablar de subir la edad de jubilación, siendo que las personas de 50 y más ya enfrentan problemas para encontrar empleo. Y en ese sentido también ahí entonces podemos ver lo que es el edadismo desde el punto de vista institucional, ¿no? En las empresas, cuando te dejan fuera, cuando ves la edad en tu currículum, etcétera. Pero sin duda que este es un tema de futuro porque cada vez la población está más longeva y es primera vez que la humanidad se enfrenta a esto. Y como tú decías, la etapa de vejez, la etapa de ser persona mayor, hoy en día es muy larga. Entonces no es lo mismo una persona mayor de 60 o 70 años que muchas veces están súper activas, ¿cierto? Y todavía quieren seguir trabajando y aportando a la comunidad, a personas de nonagenarias o centenarias que a lo mejor tienen otras problemáticas. Por lo tanto, es una etapa de la vida que se vive muy distinto según también tenga 60, 70, 80, 90 o 100 años. Bueno, yo les tengo una buena noticia. Hay ciertas modas que son muy positivas, que se viven primero en otras latitudes y que tarde o temprano llegan a Chile. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Europa? A propósito de todo este tema de los cambios tecnológicos, de una generación más joven, Z, en fin, que son menos resilientes, menos tolerancia a la frustración. Lo que ha comenzado a pasar también en Europa, por ejemplo, es que están revalorizando
a las personas adultas, a las personas mayores. Se dan cuenta que son personas que han pasado por distintos hitos tecnológicos, conocen y manejan también todos estos procesos, han estado frente a cambios históricos y han logrado sobrevivir a aquellos, por lo tanto han desarrollado algo que se llama resiliencia y por lo tanto tienen una capacidad de habilidades blandas que lamentablemente muchos jóvenes no tienen hoy día porque pasan conectados a una pantalla. Entonces, las habilidades blandas van a ser cada vez más importantes. Mira lo que estoy diciendo, en un mundo donde la tecnología es relevante, la habilidad blanda va a empezar a surgir y se va a empezar a revalorizar. Y en eso son las personas mayores las que tienen más habilidades que muchas veces los más jóvenes. Entonces yo espero que esa tendencia europea, tarde o temprano, también llegue a Chile. Y eso es un llamado también a que las personas mayores necesariamente también tienen que mantenerse muy activos y sobre todo desarrollar sus habilidades y su alfabetización digital. Hay mucho programa hoy día dedicado a ellos para las personas mayores. Sí, de todas maneras. O sea, ahí hay un tema bien interesante que es la importancia, ¿cierto? Por ejemplo, en el mundo del trabajo de la intergeneracionalidad, donde las personas mayores pueden aportar a los más jóvenes y los más jóvenes pueden aportar a los mayores. Como tú decías, los mayores te aportan la experiencia, esa capacidad de adaptación que han tenido a lo largo de la vida, de su trayectoria laboral. También, ¿cierto? Los jóvenes pueden aportar a las personas mayores el conocimiento que tú decías de lo digital, de las nuevas tecnologías, donde hay una brecha, obviamente, en el grupo de las personas mayores. Por lo tanto, es importante que las empresas empiecen también a adaptarse en ese sentido y a tener programas de mentoría, programas intergeneracionales, donde se pueda lograr, ¿cierto?, que las distintas generaciones puedan compartir y puedan convivir en una misma empresa. Y es muy importante también, a propósito de lo que decíamos del edadismo, entonces, hablar de estos temas, hablar de lo que es el edadismo, que también lo sufren los jóvenes. Ahí hay un lugar común. ¿Ya? El edadismo, la discriminación por edad se da más hacia las personas mayores, pero también lo viven los jóvenes. Entonces ahí hay algo que podría ser provechoso de trabajar en conjunto, por ejemplo, en una empresa, viendo que las personas mayores y los jóvenes tienen lugares comunes como es sufrir la discriminación por edad. Solo diré que la innovación, por ejemplo, el emprendimiento no tiene edad. Tenemos personas mayores que están compitiendo en el Oscar de los Inventos en Europa, con un filtro también para el CO2, por ejemplo, extraordinario. Yo acabo de participar en Exponor 2026, en Lanza tu Innovación, por ejemplo, y una compañía que se llama Labor Mining Technology, que es una startup tecnológica de Tocopilla, que ganó los 10 millones en el primer lugar, y el CEO, que fue el que hizo el pitch de 3 minutos, una persona de 75 años. O sea, extraordinario, compitiendo con cabros de 20. Y él ganó y lo hizo perfecto. Entonces, ojo con esto, nunca es tarde para intentar nada. Viejo es el que se queda sentado, viejo el que no hace algo nuevo. Siempre se puede hacer algo nuevo y sabe que es muy bueno para su cerebro también. Así retrasamos cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. Yo quiero agradecer a Beatriz Urrutia, trabajadora social y además miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, por venir a este lugar a poner este tema en la mesa que es muy relevante porque nos obliga a todos a hacernos un análisis. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti, Daniel, por la invitación. Estamos en contacto. Chao, chao.